Bueno, el tema a tratar hoy es ecología de poblaciones. Dentro de la ecología de poblaciones, entonces hablamos de atributos notables de una población, dentro de los cuales se encuentra la densidad y la distribución. Bueno, recuerden entonces que ¿qué es una población? Es un grupo de individuos de la misma especie que ocupan una zona determinada. No estamos hablando de especies diferentes. Un ejemplo entonces de una especie sería ¿qué? Conejos. Entonces, cuando hablamos solo de la población de conejos, cuando hablamos solo de la población de árboles, cuando solo hablamos de la población humana. ¿Qué características entonces presenta una población? Entonces, hablamos de la estructura de edades, de la densidad, de la distribución en el espacio y en el tiempo, de la tasa de natalidad, de la tasa de mortalidad, de la tasa de crecimiento, y todo esto responde que responde al tema de la competencia, la depredación y otras presiones que sufren las poblaciones. En esta diapositiva está el resumen de toda la presentación. Entonces, ¿de qué se habla? Se habla de la densidad, de cómo se hacen esos censos de densidad. Dentro de esos censos hay métodos que son directos y otros indirectos. Otro factor o dato importante que hay que conocer o saber es el tema de las estructuras de edades, si están en edad pre-reproductiva, si están en edad reproductiva o post-reproductiva. Ese tema de la edad da una idea aquí de las tasas de natalidad, de las tasas de mortalidad, de las tasas de crecimiento, y esas tasas de natalidad, de mortalidad y de crecimiento responden a temas como la competencia, la depredación y otras presiones. Bueno, dentro del primer atributo encontramos entonces el tema de la densidad, que responde entonces al número de individuos por unidad de área. Entonces, yo cojo una parte de un terreno y en esa área voy a estar observando qué número de individuos de cierta especie hay. Bueno, entonces esa densidad nos va a indicar la intensidad de las interacciones, o sea, la intensidad de esas relaciones que hay entre esos individuos de la misma especie. También permite estimar la dinámica como los cambios del tamaño, de la estructura de edad, del sexo, entre otros. Y esa densidad es para la comparación de los efectos determinantes de intervenciones humanas o condiciones ambientales. Es decir, si esa densidad de esa población que yo estoy estudiando está siendo intervenida por los humanos o por algunos factores ambientales que pueden verse afectados por las intervenciones humanas. Entonces, que por ejemplo este bioma o este ecosistema donde estoy mirando la densidad de esos individuos está siendo afectados por temas de tala, por temas de contaminación o por temas, por ejemplo, de desviación, por ejemplo, del agua de la cual dependen esta población. Entonces, eso va a cambiar las densidades de esa población. Bueno, las densidades se ven afectadas en algunos casos, por ejemplo, cuando hay altas densidades, entonces puede, en el caso de los árboles, pueden ellos inclusive llegar a morir o a sucumbir. ¿Por qué? Porque faltan ciertos recursos como el agua, como los nutrientes, como la luz. En el caso, por ejemplo, de mamíferos que sean pequeños,
Entonces, esos mamíferos van a ser afectados, ¿cierto? Se van a ver afectados por esa alta densidad porque van a estar de pronto más atacados. Y lo otro es que por el tema de que ellos son menos agresivos, ¿cierto? Entonces los privan del alimento. En el caso de densidades bajas, eso también va a afectar. ¿Por qué? Porque van a tener menos posibilidad de encontrar entonces pareja. Y el otro tema es el riesgo de la depredación. Un depredador, al ver que una población tiene un tamaño poblacional es muy bajo, entonces ese depredador se va a tomar más el riesgo de ir a atacar a esa población. Mientras si hay densidades altas, entonces el depredador se va a medir más para atacar a esas presas. Hay dos tipos de densidades. Se habla de densidades relativas o de densidades reales o absolutas. De las densidades relativas, cuando hablamos de densidades relativas, se habla de que se toma cierta muestra de la población, o sea que ahí no estoy contando con toda la población que hay en ese ecosistema o en ese nicho donde estoy haciendo el estudio. Mientras que cuando se habla de densidad real o absoluta, sí estoy teniendo en cuenta todos los individuos de esa población. No estoy tomando unos cuantos, sino todos. Cuando hablamos entonces de densidad absoluta, entonces tenemos en cuenta el número de individuos en metros cuadrados. Por ejemplo, 50 individuos, por ejemplo, en 500 metros cuadrados. Ahí estaríamos teniendo en cuenta la densidad real. Pero si yo de esos 50 individuos que hay en esos 500 metros cuadrados, solo tomo una muestra, por ejemplo, de 20 individuos, ya se estaría entonces hablando de una densidad relativa, porque no estoy hablando de todos los individuos. Y una cosa muy importante, recuerden que los animales pues son muy inteligentes. Ellos no van a ocupar todo ese ecosistema o todo ese nicho, sino que van a buscar partes de ese ecosistema donde tengan más garantizados el tema de la protección, donde tengan garantizados todo el tema de los nutrientes, ¿cierto? De su alimento para que no se vean afectados, que además de eso tienen entonces dónde dormir, entonces buscan ese tipo de lugares que les garantice su supervivencia. Dentro de la distribución tiene que ver con el tema de cómo se ubican ellos dentro de esa área, cómo se distribuyen en ese espacio. Entonces, depende del tipo de individuo, ¿cierto? Se van a distribuir de diferentes formas. Hablamos de distribución aleatoria cuando la posición de ellos es independiente de los demás y tiene que ver con el tema de los recursos, si son abundantes o si no hay competencia. Entonces ahí lo ven en las imágenes. Está el caso entonces de los árboles y en la imagen de abajo que está en azul, cada bolita significa que es un individuo, entonces se distribuyen de forma aleatoria, no de forma pues así organizada. ¿Qué tipos de ejemplo o qué tipos de individuos cumplen este ejemplo? De los árboles, las arañas. El tipo uniforme. Como ven entonces en la imagen, mire que cada individuo, ahí están como unas especies de patos anidando. Entonces cada individuo tiene un espacio como, están como distribuidos de la misma forma, dejando cierto espacio. ¿Por qué? Porque obviamente entre ellos no van a querer estar el uno sobre el otro, porque van a haber temas de competencia, ¿cierto?
y más porque en esa etapa donde están anidando, el animal se pone pues más furioso con el objetivo de estar protegiendo sus crías, ¿cierto? Sus futuras crías. Dentro de los ejemplos, entonces, están cuando hay lugares de apareamiento, de anidación, por el tema de la comida, por el tema del agua, por lugares de refugio. Ustedes van a buscar una posiciones equidistantes. Y agregada o en grupos, agregada pues en grupos separados. Entonces está el tipo de distribución más común. Se da como respuesta de los organismos a diferencias en el hábitat, a cambios de clima, a cambios estacionales, a patrones reproductivos, a patrones de comportamiento. Dentro de los ejemplos de este tipo de distribución están entonces las poblaciones humanas, ¿cierto? Que responden a todo el tema de comportamiento social, a nivel económico, de geografía. Y muy importante, entonces, a veces dentro del mismo, el mismo ambiente, como les indicaba ahorita, no es homogéneo, no presenta siempre las mismas condiciones, entonces los animales van a preferir buscar esos lugares donde se cumplen esas condiciones para la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que se forman diferentes poblaciones y cuando hacemos la cuenta de todas esas poblaciones, se habla de metapoblaciones. Entonces, son subpoblaciones que se enlazan y se conocen como metapoblaciones. Entonces, acá vemos el caso del agrupamiento. En la parte de arriba, mire que se están agrupando por el tema del alimento, en las cebras. En el segundo caso, que es como un concierto de PUM, ahí que se están agrupando la población humana por una preferencia de algo, que en este caso es la música, ¿cierto? Y en el último caso es que hay un agrupamiento por el tema de que los hijos, los descendientes van a buscar estar cerca de sus padres. ¿Por qué? Porque cuando están pequeños, los padres les garantizan todo ese tema de la protección y de la alimentación. Bueno, entonces hay diferentes métodos para estimar la densidad. Se hace entonces el conteo total, cuando se hace un conteo total de la población es difícil estimar toda esa densidad, ¿cierto? Todo ese número de individuos y tener en cuenta el área de distribución, porque a veces son áreas que son muy, muy grandes, entonces ahí va a costar más estimar todo el tamaño real o absoluto de la población. Para eso entonces se hacen diferentes índices o diferentes métodos. Hay uno que se llaman o los métodos directos, donde entonces se estima la densidad real o absoluta. ¿Y para qué tipo de individuos o poblaciones se utiliza este método? Para individuos que tienen una movilidad muy reducida o que son muy lentos o que permanecen inmóviles. Entonces, por ejemplo, dentro de los animales marinos que se encuentran inmóviles están las esponjas o poríferos, y los perezosos, las morsas, las tortugas, los pingüinos, ¿cierto? Que son individuos que son de poca movilidad. El tamaño poblacional entonces estimado es dentro de cierta área conocida y se obtiene entonces un número exacto de los individuos de esa área. Entonces así lo observan cuando es el conteo 1 a 1, como es el caso de la primera imagen, que es esa población de pingüinos. Cuando son, por ejemplo, árboles, caracoles o organismos adheridos. El otro método sería la fotografía aérea.
como vemos ahí, le tomaron una fotografía aérea a una cierta población de elefantes en la sabana, por ejemplo, africana. Y las imágenes de radar, que para eso se utiliza, como ven en la imagen, en derecha, inferior, ese radar entonces genera unas imágenes y luego entonces un programa se encarga entonces de bajar esa información y de indicar cuántos individuos entonces se encontraban en esa imagen que captó el radar. Y es muy común, por ejemplo, para las aves, para especies que son migratorias, ¿cierto? Como las aves. Dentro de los métodos entonces indirectos, aquí es muy importante que entiendan que para estos indirectos se toma es la densidad relativa, o sea que ahí no estamos midiendo toda la cantidad de esa población, sino se estima aproximadamente cuál es el tamaño de esa población. Entonces, un método sería la estimación por parcelas. Se debe conocer el tamaño del área, también depende del tipo de organismo, ¿cierto? El área que se vaya a mostrar depende del tamaño de los organismos, ¿cierto? No es el mismo tamaño del área cuando se estima la población, por ejemplo, de insectos, a cuando se va a medir, por ejemplo, una población de aves. Y se recomienda muestrear parcelas al azar, o sea que se mide al azar o se toman parcelas al azar. Acá hay un ejemplo. Mire que hay 4 parcelas y el total de esas 4 parcelas de esa área es 500 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque cada parcela mide 125 metros cuadrados. Si lo multiplico por 4, por las 4 parcelas me darían 500 metros cuadrados. Bueno, entonces al azar se indicó que se iban a trabajar con 2 parcelas. Una, la parcela 1 y la otra sería la parcela 4. Se dice entonces, o encontraron que dentro de la parcela 1 habían 200 individuos y dentro de la parcela 4, 150 individuos. Entonces, para calcular la densidad del total de esa área, de esos 500 metros cuadrados, primero deben calcular la de la primera parcela. 200 individuos divididos 125 metros cuadrados. Recuerden que la densidad es número de individuos dividido el área. Entonces ahí serían 200 individuos y esa parcela, ¿cuánto mide? 125 metros cuadrados. Entonces, 1.6 individuos me da la primera parcela. La cuarta parcela indican que tiene 150 individuos. Entonces, para calcular la densidad, divido 150 dividido 125 metros cuadrados y me da un total de 1.2 individuos por metro cuadrado. Entonces, para calcular el total de individuos en esa área completa, en esos 500 metros cuadrados, sumo la densidad de la primera parcela más la densidad de la segunda parcela. Y eso lo divido en 2. 1.6 individuos por metro cuadrado más 1.2 individuos por metro cuadrado me da 1.4 individuos por metro cuadrado. O sea que la densidad media me va a dar 1.4 por las 4 parcelas. Y eso más 5.6 individuos por metro cuadrado. Y eso lo multiplico por 500 metros cuadrados. Entonces me da un total de 2.800 individuos porque cancelo metro cuadrado con metro cuadrado y me queda solo la información de individuos. En total se hace una estimación de esa población, se dice que aproximadamente hay 2.800 individuos en esos 500 metros cuadrados.
Bueno, otro método de identificación, y este es inclusive más inexacto que el otro, porque se hace la identificación de la población, pero por medio de rasgos y huellas que dejan los individuos. Entonces, ¿qué tipos de rastros o huellas dejan ellos? Entonces, dejan pelos, dejan heces. Resulta que cuando ellos se rascan, entonces dejan como ciertos olores en esos lugares. Y otro sería los rastros producidos por las glándulas odoríficas. En la imagen que ven como una especie de jabalí, ven como una especie de bulto o protuberancia. Esa bulto protuberancia es una glándula odorífera. Entonces, sobre todo ellos cuando van a hacer todo ese tema de aparearse, dejan esos rastros de olor para que la pareja entonces lo siga y diga, ah, sí, bueno, este individuo me gusta y me voy a aparear con este individuo. Entonces, dentro de esos individuos se encuentran hienas, hurones, antílopes y otros. También el tema de lo de las pisadas, como ven entonces en el caso de esa pisada de arriba de un jabalí. Y el área entonces es una zona muy amplia, pero este tamaño varía de acuerdo con el tamaño y el comportamiento del organismo. Vuelve y juega. O sea, dependiendo del tamaño del individuo, del individuo de la población que vamos a estudiar, eh, se toma el tamaño. No, vuelvo y digo, no es lo mismo entonces estimar esa población en el caso, por ejemplo, de unos elefantes comparado con unos insectos. El tamaño de esa área va a variar de acuerdo al tamaño del individuo. Y en este caso se estima la densidad relativa. Otro método sería el de captura y recaptura, muy utilizado para el tema de los pájaros. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta ahí? Que esto se debe hacer durante el mismo tiempo y en las mismas horas del día, ¿cierto? Porque no es lo mismo tomar una muestra, por ejemplo, de los pájaros en horas de la noche que decir en el día. Ellos generalmente son animales que se levantan o empiezan su día muy temprano. Y ya tipo 5 de la tarde son animales que ya están buscando su refugio para dormir. Bueno, y lo otro es tener en cuenta el intervalo del tiempo de captura y recaptura, porque debe ser menor al tiempo que era el ciclo de vida de un organismo. Supongamos que el ciclo de vida de cierto pájaro dura 2 años, o sea, desde que nace hasta que muere, dura 2 años. Si yo voy a hacer este estudio, tiene que ser menor a ese tiempo del ciclo de vida, o sea, menor a esos 2 años. Y el método más simple es entonces el de marcar. Cuando yo tomo por primera vez al individuo, lo marco, así como se ve en la imagen, en la segunda imagen, en la parte inferior, donde ven ese pájaro que tiene como unas especies de argollas que sirven para marcar, ¿cierto? Entonces se le coloca una argollita, se libera y luego vuelve y se toma individuos, muestras de individuos de esa población, y en algunos casos se vuelve y se recaptura esa imagen que fue marcada. En otros casos se cogen especies pues nuevas. Pero en otros casos se llega a recapturar individuos que ya habían sido antes capturados. Entonces, precenso quiere decir los individuos que se marcaron y que se tomaron la primera vez. Y censo son los individuos que se toman por segunda vez. Entonces, la fórmula de esto para saber el tamaño de esa población, que es N mayúscula es igual a N minúscula más M mayúscula dividido R.
¿qué es M? Número de individuos marcados en el precenso, o sea, en la primera etapa. Y N, número total de individuos capturados en el censo, o sea, finalizando. Y R es el número de organismos recapturados. Entonces, este es un ejemplo. La primera imagen, yo tengo estos individuos, ¿cierto? Los capturé. Entonces, esos que están en azul fueron los que capturé, la primera parte, la primera vez. Se llama precenso. Entonces ahí hay uno, ¿cuántas bolitas hay? 1, 2, 3, 4, 5 bolitas. Entonces ahí M sería 5. Luego, al tiempo, se volvió a tomar otra muestra de la población y resulta que dentro de esa muestra se tomaron 2 individuos que ya habían sido tomados la primera vez, que así habían sido marcados, que en ese caso está en azul, que son 2, y 3 individuos que son nuevos. Entonces, N sería esos individuos que fueron capturados durante el censo. Entonces, individuos del censo por individuos del precenso sobre individuos recapturados. Y así da esto. Entonces, un ejemplo. En un periodo de precenso, unos ecólogos capturan y marcan un total de 39 conejos. Durante el censado, capturan un total de 34 conejos, de los cuales 15 estaban marcados y 19 no. Entonces, M, que es el total de individuos que se tomaron en el precenso, o sea, en la primera parte, por 34 que fueron los individuos del censo, ¿cierto? O sea, en la segunda parte, el total fueron 34 individuos capturados. Pero de esos 34, 15 ya estaban marcados, o sea, que habían sido, y 19 no habían sido marcados. Entonces, 34 por 39 dividido 15 me dan 88. 88 individuos fueron los que se registraron para esa población. Acá está. Ahí están las bolitas. Luego entonces hacen otro censo y dentro de ese censo entonces 15 estaban marcados, de los 34 que tomaron solo 15 estaban marcados y los otros 19 no. Y ahí dio el total de 88 individuos. Siempre para estos métodos donde no se toma el tamaño real de la población, entonces hay unos supuestos. ¿Y cuáles son los supuestos? Que todos los individuos de una misma población tienen la misma probabilidad de ser capturados. Que la proporción de animales marcados respecto de los no marcados se mantiene constante a lo largo del tiempo. Que los individuos marcados, una vez liberados, se redistribuyen de manera homogénea, de la misma manera que lo estaban antes de ser capturados. Recuerden que eso pues como de cierta manera en la vida real, pues no se cumple. Porque a algunos se les caen esos anillos de marcaje, ¿cierto? Que los animales marcados no pierden sus marcas y que la población encerrada durante el muestreo no sean fenómenos de migración e inmigración. Esa es otra cosa que en realidad pues no se cumple porque sobre todo pues en los pájaros ellos sufren fenómenos de inmigración y de migración. Bueno, esos censos son importantes que para conocer las estructuras de edades de población, ¿cierto? Dentro de una población todos los individuos no van a estar en las mismas edades, van a estar en diferentes edades. Entonces, hay diferentes como nombres que describen en qué etapa está el individuo de esa población. Uno sería la edad reproductiva, otro
prereproductiva y otro postreproductiva. En este caso se está teniendo en cuenta esa edad, pero para la población humana. Entonces, de 0 a 14 años se conoce como el periodo prereproductivo, de 15 a 44 el periodo reproductivo y el periodo postreproductivo de 45 a 80 años. Generalmente es muy importante ese periodo prereproductivo, ¿cierto? Donde se da inclusive en algunas poblaciones las altas tasas de natalidad, sobre todo en poblaciones donde el tema económico es deficiente, donde son poblaciones pues como decir acá en América, como decir en Colombia, ¿cierto? Que hay barrios donde la población es muy pobre y no tienen muchas veces accesos a todo ese tema de control de la natalidad y generalmente quedan embarazados en esa etapa de prereproductivo y reproductivo, sobre todo pues antes de los 14 como hasta los 20 años, ese es como donde se da esa mayor tasa de natalidad. Bueno, en animales salvajes se puede conocer mediante el marcaje de los individuos jóvenes de una población y seguirlos a lo largo del tiempo. Entonces, si yo voy a hacer este estudio en una población animal, se marcan esos individuos y ese seguimiento se hace desde que nacen hasta que mueren para poder conocer todos esos datos de los individuos que están en el periodo prereproductivo, reproductivo y postreproductivo. Pero eso tiene altos costos, ¿cierto? Y requiere bastante inversión, pues también a nivel del tiempo. Los métodos menos precisos son examen de muestras representativas de restos de animales muertos, desgaste y reemplazo de dientes en ciervos y otros ungulados. Restos de animales muertos, entonces les toca a esos ecólogos o otros investigadores que trabajen en esta parte de ciencias, ir y muestrar en esos ecosistemas los animales pues que encuentren muertos. Otro es el tema de si encuentran, por ejemplo, cadáveres, revisar en esos cadáveres si tienen entonces desgaste o reemplazo de dientes o inclusive pues si logran capturar individuos que están vivos, si ellos presentan o no ese desgaste o reemplazo de dientes. Bueno, en el caso de cuáles son los individuos que son ungulados, son aquellos individuos que caminan y apoyan sus extremos de los dedos. Y entonces dentro de los ungulados están los cerdos, los jabalí, las cabras, las ovejas, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, ahí les coloco entonces una mandíbula de un animal y ellos, los odontólogos, pues especialistas en la parte animal, revisan si tienen los dientes, si están desgastados o no. El otro tema es también que revisa que cuando capturan, por ejemplo, un individuo, como en el caso de arriba, esa ave es una ave pequeña, es una ave que apenas le está saliendo el plumaje, en comparación con la otra ave, que es un ave que ya tiene un plumaje pues de individuo adulto. Bueno, dentro del tema de la estructura de edades de la población, se va a medir entonces la tasa de natalidad, o sea, de los nacimientos, la tasa de mortalidad, o sea, la tasa de muertes y la tasa de crecimiento de la población, de crecimiento poblacional. Bueno, acá van a haber diferentes pirámides. Esas pirámides van a indicar la población, los individuos de la población, cuántos individuos se encuentran en la edad
prereproductiva, cuántos individuos se encuentran en la edad reproductiva y cuántos individuos se encuentran en la edad posreproductiva. Cuando se habla de una pirámide en expansión, quiere decir que hay muchos individuos que están en esa etapa de edad prereproductiva y que van muriendo y es menor la cantidad de individuos que se encuentran en edad reproductiva y mucho, mucho menor en edad postreproductiva. Cuando se habla de pirámide estable, quiere decir que esa tasa de nacimientos y muertes es similar en las tres edades. Y cuando se habla de una pirámide en extinción, se habla de que la tasa prereproductiva, o sea que la cantidad de individuos que están en edad prereproductiva es muy baja comparada con los individuos que están en la edad prereproductiva y posreproductiva. Eso cuando ocurre, por ejemplo, en esos países donde se da un alto control de la natalidad, por ejemplo, en algunos países europeos o por ejemplo, en Canadá, son personas que en muchos casos han decidido no tener hijos y se va volviendo en ese caso la población llena de ancianos. Son inclusive zonas donde no hay altos conflictos y entonces por eso también se conserva esa población anciana. Comparada, por ejemplo, con una población en el caso de, cuando también eso sucedió en la época de la guerra aquí en Medellín en los 80s o en Colombia, donde muchos de los individuos, sobre todo masculinos, jóvenes que murieron en la época del conflicto de Pablo Escobar, murieron muy jóvenes y la población colombiana se fue llenando entonces de adultos mayores. Acá entonces seguimos mirando. Entonces la tasa de nacimiento en una expansión, como les decía, es más alta. El crecimiento tiende a ser exponencial, quiere decir que alta cantidad de nacimientos y cada generación será más numerosa que la anterior. La de estable, como les decía, que la tasa de nacimientos es similar pues a la de muertes y la nueva generación va a reemplazar a la anterior. Esta generalmente la presenta la mayoría de poblaciones naturales y aquellas en donde hay pues países ya desarrollados, ¿cierto? Donde se ha controlado el tema de la mortalidad. Es muy importante que revisen esos gráficos porque dentro del examen les puede salir un gráfico de estos para que ustedes definan en qué tipo de pirámide se encuentran. En el caso entonces de la pirámide de extinción, entonces hay menor cantidad de nacimientos y hay mayor cantidad de individuos que están en la etapa reproductiva y posreproductiva. Y la población con el tiempo tiende a desaparecer, pues no habrán individuos que reemplacen a la generación anterior. Acá hay entonces ejemplos, esta es de la población que se midió durante 1998 en Honduras y ahí presenta entonces la pirámide de crecimiento donde ustedes observan que es mayor la proporción de individuos en edad prereproductiva va disminuyendo a la edad reproductiva hasta mermar en la edad posreproductiva. La pirámide estable, por ejemplo, a nivel de acá de Sudamérica en Chile, donde entonces se controlan más las tasas de natalidad y es muy estable ese tema de los nacimientos. Esto fue en el 2002. Entonces, en la prereproductiva y reproductiva, el número de individuos es muy similar y disminuye un poco más a medida que van entrando a la edad postreproductiva.
Y la pirámide de la población en España, acá hablan de una población con discapacidad, donde muestran que es menor la tasa de nacimientos, la edad prereproductiva y luego aumenta un poquito más en la reproductiva y por reproductiva vuelve y baja. O sea, hay menos cantidad de nacimientos. Estos son otros ejemplos, la imagen de arriba donde habla de Angola, que es un país pobre, ¿cierto? Donde entonces hay mayor cantidad de nacimientos, o sea, poca control de la reproducción. La segunda imagen muestra en Francia la población en el 2005, entonces una población estable. ¿Y qué pasa en esa época? Que esa población, entonces, eh, se aumentó, sobre todo después de las guerras. Y muchos de esos ancianos que lograron, pues muchos de los individuos que lograron vivir durante ese periodo después de las guerras, llegaron pues a su mayoría de edad en esa época del 2005. Entonces se encontraban entre los 60 y 64 años. Y en la última imagen muestra un desbalance, donde muestra que la población es mayor en la población masculina. ¿Por qué? Porque ahí están hablando de los Emiratos Árabes, de esa población del 2005, donde hubo muchos eh, inmigrantes que entraron a trabajar a Arabia, ¿cierto? Porque ese es un país de altos ingresos, entonces muchas personas se fueron a trabajar sobre todo en ese sector de la hotelería, del turismo, que es sobre todo mucha población masculina, y por eso incrementó la población masculina en Arabia. Acá esto fue en el 2016, 19, perdón, donde muestra que la población presentó como un incremento, sobre todo en esas edades después de los 14 como hasta los 35, 39 años. Pero teniendo en cuenta todo este tema del COVID, muchas pirámides de estas que donde presentaban como esos eh, niveles de crecimiento de la población fueron entonces diezmados. O sea que muchos de ellos presentaron posiblemente las pirámides que presentaron fueron pirámides en extinción por todo el deceso de las personas en muchas de las edades, ¿cierto? Y sobre todo porque ahora inclusive lo del tema del COVID está afectando más a esos individuos como entre los 20 y los 40 años, población inclusive que presenta temas de enfermedades, ¿cierto? Enfermedades de base, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, todo eso. Ha ayudado que haya aumentado las muertes en ese tipo de personas. Bueno, el crecimiento poblacional, que se conoce como R minúscula, es la demografía, lo que hace es que estudiar las poblaciones y estudia entonces cómo la cantidad de individuos de esa población cambia en el tiempo. Entonces, para esa demografía tiene en cuenta el tema de los nacimientos y de las muertes, pero además de eso también tiene en cuenta el tema de las emigraciones y inmigraciones. Emigraciones cuando se van, inmigraciones cuando ingresan, ¿cierto? Bueno, el crecimiento o declive o R, ¿cierto? El tamaño de la población
tiene que ver con la natalidad y la mortalidad, pero también con las emigraciones e inmigraciones, como lo vamos a ver más adelante. Acá entonces, la primera parte es medir las tasas de mortalidad, que QX es la probabilidad de muerte, y DT es el número de individuos que mueren en determinado periodo de tiempo, y NT es el número de individuos al principio del periodo. Entonces, toman muestras al inicio de los estudios, ¿cierto? Y ese sería NT, donde el tamaño de la población inicial sería NT. Y luego, los individuos, se tienen en cuenta los individuos que mueren después de determinado tiempo. Acá hay un ejemplo. La imagen que vende es de Daphania pules, que es una especie de crustáceo o pulga de agua que vive en el mar, ¿cierto? ¿Qué se dice? Que de 25 al inicio del estudio habían 25 individuos de Daphania pules. Luego, ellos entonces fueron sometidos a cloruro de mercurio en una concentración de 0,0 miligramos por litro. Ese cloruro de mercurio, ¿qué hace? Pues los mata, ¿cierto? Y a las 24 horas después de esa exposición quedaron solo 18 individuos. Entonces, la probabilidad de muerte es 18 individuos que fueron los que quedaron después de la exposición, dividido 25 que fue la población inicial. Y da 0,72%. Si esto se multiplica por 100, me daría el porcentaje, o sea, la tasa de mortalidad. O sea, que la tasa de mortalidad fue el 72%. La probabilidad de supervivencia o la esperanza de vida nos va a hablar entonces de el promedio de años que se espera que una persona viva o que un individuo viva, y eso se calcula a partir de las tasas de mortalidad. Y la esperanza de vida se conoce como X. Esos datos se calculan dentro de una tabla que se llama las tablas de vida, que es como un libro que indica cómo está esa población en determinado tiempo. Acá entonces van a calcular la esperanza de vida con el ejemplo anterior de lo de Daphania. Recuerden que al inicio habían 25 individuos, luego terminaron 18, entonces a 25 les saco 18, me quedan 7. Solo 7 individuos sobrevivieron, quedaron vivos. Y para calcular entonces el porcentaje, o sea, la esperanza de vida, es el número de individuos que sobreviven sobre el número de individuos vivos al inicio. Entonces, ese punto 28 multiplicado por 100 daría 28%. De esos 25, de los 25 que habían al inicio, solo 7 quedaron. Y esos 7 individuos corresponden al 28%. Mientras que en el anterior, que era la mortalidad de los 25 individuos que habían al inicio, solo 18 murieron, entonces representan el 72% del 100%. 72% murieron y el 18%, el 28% sobrevivieron. Acá están las tablas de vida. Esto es un ejemplo de las tablas de vida, de los valores que se miden, pero no los voy a poner a calcular los datos pues, de las tablas de vida porque en realidad son dispendiosos. ¿Qué tienen en cuenta entonces para las tablas de día? X, que sería la edad en años, ¿cierto? Son repartidos como en periodos. NX, el número de individuos
por edad, LX, la proporción de individuos que sobreviven al principio de cada clase de edad, DX son las muertes, QX es la tasa de mortalidad, LX es la vida promedio de todos los individuos en años, TX es las unidades de tiempo que les quedan por vivir a todos los individuos y EX la esperanza de vida posterior a y se mide en años. Entonces acá hay un dato que son datos que se dice sin extrapolar. A veces los datos dan valores muy bajos. Ustedes ven que esas esperanzas de vida son de 1,0 y para poder observar diferencias en esos datos hacen la extrapolación, o sea, multiplican por un valor para aumentar ese valor y poder ver las diferencias. Entonces ahí observan que de 0 a 1 ahí encontraron 530 individuos, que de 1 a 2, 134 individuos, que de 2 a 3, 56 individuos, y así le van calculando QX, entonces la tasa de muerte, y X, cuántos sobrevivieron entonces de esa población inicial que se encontraba, por ejemplo, de 0 a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, ¿cierto? Acá entonces les muestro esta tabla donde ya se extrapoló ese valor para que se observe más las diferencias. Y muy importante, porque entonces cambian esas tasas de mortalidad y esas tasas o esas esperanzas de vida en cada periodo pues, de edad, entre los 0 y 1 años, entre los 1 y 2 años, entre los 7 y 8 años. Pueden entonces deberse a fenómenos como la depredación o a temas de competencias o a temas de que reciben menos alimentos por ser menos dominantes o ser ancianos, ser menos dominantes, por ejemplo, entonces cuando son individuos de poca edad, son menos dominantes, ¿cierto? Que un individuo que esté en edad reproductiva y que sea como el individuo alfa. Cuando se hablan de individuos alfa dentro de una población, es aquel individuo que es como el que manda ahí, el que tiene derecho a paradarse y a tener muchas hembras, ¿cierto? O dentro de las hembras son aquellas que mandan dentro de la manada y que generalmente son las que más tienen pues progenie o descendientes. Este sería otro ejemplo de la esperanza de vida en un carnero que se llama Ovis dali. Recuerden que los nombres, tanto el género como la especie, los nombres científicos se escriben en letra cursiva. Entonces el nombre común sería el carnero de Dall y es un carnero que han estudiado mucho y que encontraron en ese carnero, que ese valor de la esperanza de vida es mayor cuando los individuos están en edades bajas, ¿cierto? De 0 a 1 año. Y también es alta cuando son individuos ancianos. Entonces, ¿qué encontraron? Que en este caso, antes la población que más disminuye es aquella población que se encuentra en etapa reproductiva, que van a estar ahí compitiendo por aparearse, entonces entre ellos mismos se atacan y muere más esta población. Entonces, competencia, ¿por qué? Por el tema de apareamiento y también a veces por temas de alimentación. ¿Qué condiciones influyen entonces en la esperanza de vida? Ya les decía entonces. Por ejemplo, si dentro de una población sucede cierta catástrofe o hay cierto cambio debido, por ejemplo, al calentamiento global o a la contaminación,
y tienen poco alimento de esa población, entonces van a haber menos tasas de fertilidad, o sea, las hembras van a quedar menos en estado pues gestante y va a haber de pronto menos viabilidad de las crías. ¿Por qué? Porque si una madre se alimenta menos, está más cansada y todo eso, las crías van a ser menos alimentadas y eso va a ocurrir entonces mortalidad en esas etapas prereproductivas. El tema del hacinamiento también, o sea, cuando hay mucha cantidad de cierta población en cierta parte, va a aumentar. El tema de toda esa competencia en ese ecosistema, va a haber también menos actividad sexual, ¿cierto? Si esos animales están estresados, si están como en mucha competencia, va a afectar el tema de la actividad sexual y va a hacer también que muchos de los individuos, debido a esas presiones, a ese tema de competencia y de actividad sexual disminuida, recurran a irse de esa población, o sea que va a haber salida de individuos de esa población. Cuando entonces aumenta la densidad poblacional, disminuye la tasa de nacimientos y tiende también a incrementarse los temas de mortalidad. El tema de la competencia ya les explicaba, entonces no solamente puede ser competencia por el tema de la alimentación, sino por otros factores como el tema del agua, de la luz, del espacio para aparearse, para sobrevivir, ¿cierto? Ese espacio para sobrevivir, para reproducirse. Ahorita como lo veíamos en ese tipo de distribución, donde se repartían pues equitativamente, respetándose como ese espacio para la nidada, entonces eso también tiene que ver. En los humanos, la esperanza de vida va a estar influenciada dependiendo también, ¿cierto? Del sexo y de la clase social, ¿cierto? Se espera que en aquellas poblaciones donde la clase social es mayor, donde son personas que se educan y todo eso, las esperanzas de vida aumente, ¿cierto? Y más porque tienen asegurado todo ese tema de la alimentación y que en aquellas poblaciones están influenciados y por el tema económico, ¿cierto? Donde no tienen todos los recursos, disminuya todo ese tema de esperanza de vida. Además, también en los humanos se va a ver influenciado también por esos temas de fenómenos de violencia, ¿cierto? Hay poblaciones donde pues la parte masculina se ve muy agredida y sobrevive en esos lugares más la parte femenina, ¿cierto? Son menos atacadas las mujeres que los hombres y sobrevive más esa población femenina. Bueno, porque eso no entonces, hablo de lo de las tablas de vida. Estas tablas de vida donde hablan de las tasas de mortalidad, de natalidad, de la esperanza de vida, son muy importantes porque eso a los ecólogos, a los biólogos o a las personas que trabajan en la parte ambiental, les va a indicar cómo va a ser el crecimiento o disminución de una población. Y no solamente eso, sino que van a indicar como, bueno, entonces si de esta edad es donde hay como mayor peligro de la población de que muera, ¿cierto? Donde la esperanza de vida de esta edad es menor, entonces hacemos planes para que en esta edad se conserve mala población, sobre todo, por ejemplo, si están teniendo muchos decesos esos individuos que se encuentran en esa etapa prereproductiva. Entonces, se generan o se hacen planes para cuidar entonces a esos individuos que se encuentran en esa etapa.
Y son estudios que van a durar todo el tiempo, ¿cierto? Por lo que les indicaba que se debe hacer seguimiento desde la edad, desde que nacen hasta que mueren los individuos de esa población. Para trazar las curvas de supervivencia se deben de tener en cuenta entonces que se tiene que tener en cuenta la columna de QX, que es las curvas de la tasa pues, de mortalidad, y las curvas de supervivencia, que es LX, que es la parte de la supervivencia. Ya luego vamos a empezar, entonces voy a empezar a hablar sobre las curvas de supervivencia que también muestran qué sucede en esa población, en cada una de esas edades. Con las curvas de supervivencia se visualizan los individuos que viven de una población con respecto a la edad, ¿cierto? Y dependen, como ya vimos, de esos factores ambientales limitantes y la edad de cada individuo. Acá entonces en esta diapositiva básicamente se está hablando de qué? De los pandas rojos, que hicieron un estudio de los pandas rojos, de cómo estos individuos que están en peligro de extinción, cómo es su población de acuerdo a cada. Y ¿de qué les sirvió conocer toda esa historia de esos pandas rojos? Porque los ecólogos con eso podían predecir cómo crecería, cómo disminuiría la población en el futuro, y si es particularmente importante, esto es particularmente importante en esas especies que están amenazadas, que tienen peligro de extinción. Acá entonces ya empieza todo el tema de lo de las curvas, y se empieza entonces con la curva de mortalidad, donde va a tener entonces la tasa de mortalidad, que es QX, y las edades. Las edades, ahí están hablando de edad de 0 a 8 años. Y cómo va aumentando entonces la tasa de supervivencia. Ahí inclusive extrapolaron esos datos, o sea, los multiplicaron por 1000 para poder ver las diferencias. ¿Y que observaron? Que tanto al inicio de las edades, o sea, cuando hay una edad de 1, lo mismo cuando hay una edad de 8, la tasa de mortalidad es alta. Entonces, es mayor la mortalidad en las edades tempranas y en las edades adultas. Y es menor la mortalidad a nivel de los 3 años. Disminuye en ese tiempo. O sea, la etapa postjuvenil es la que presenta menor tasa de mortalidad. Y eso lo observaron en que individuos en una población de ardillas. De las tablas de vida y curvas de supervivencia están basadas en datos de la población en determinado momento y en condiciones, dependiendo pues de las condiciones ambientales. Es como una especie de fotografía que nos va a decir qué es lo que está pasando en ese espacio, en ese tiempo, y dependiendo del sexo y la edad del individuo. Las curvas de supervivencia muestran el número de individuos supervivientes en las distintas clases de edad identificables en una población. Acá entonces ya están las tasas, las curvas de supervivencia, donde LX es entonces donde LX es el número de individuos que sobreviven y NX es los individuos supervivientes. Entonces, ¿qué vamos? Sobre el eje Y está las NX, que es la supervivencia. Y en el eje X está las edades. ¿Y qué observa? Mire que a medida la supervivencia es mayor en las edades menores, y la va disminuyendo a medida que aumenta la edad, ¿cierto? A mayor edad, menor supervivencia.
tiene en cuenta los vivos al inicio y luego los que mueren. Acá entonces están mostrando los tipos de curvas de supervivencia. Es importante que observen estas imágenes porque y los ejemplos de cada uno de los tipos de curvas de supervivencia, porque eso también les puede salir en el parcial. Entonces, en la curva de tipo 1, es más para qué tipos de ejemplo, para la población humana, donde hay países, pues en aquellos países que están desarrollados. También para esa curva de supervivencia se cumple para individuos como los mamíferos y para algunos vegetales. Y es esa curva que está en rojo, que muestra que al inicio es mayor la supervivencia en las edades menores y va disminuyendo en las edades menores. O sea que al final del ciclo hay mayor cantidad de muertes. Y generalmente es muertes por edad, ya en edades avanzadas. Y se habla de una estrategia K, que ahorita vamos a ver cuáles son los individuos de estrategia K, que son individuos que son más longevos, o sea, que duran más tiempo, que tienen pocas tasas de natalidad, o sea, que tienen pocos descendientes, como decir, la población humana no tiene 20 o como antes tenían 20 o 30 hijos, sino que ya ahora son 1 o 2 hijos, comparado, por ejemplo, con un insecto, supongamos una cucaracha que pone 50 huevos. Entonces esos individuos no usarían estrategia K, sino estrategia R. La curva en azul es la que representa la curva tipo 2 y se da en una población de aves adultas y roedores y reptiles. Entonces, la probabilidad de morir es igual durante todo el ciclo de vida. La población presenta igual número de muertos durante cualquier etapa del ciclo de vida. Y la curva de tipo 3 es la verde, que ahí es para individuos de estrategia R, la que les decía ahorita, que son individuos que tienen altas tasas de nacimiento, como los insectos, ¿cierto? Tienen grandes cantidades de muertes en etapas juveniles y sobre muy pocos individuos hasta la edad adulta. O sea, son individuos que se mueren más en esa etapa prejuvenil, ¿cierto? ¿Y qué tipo de individuos presentan este tipo de curva? Entonces, los peces, los árboles, los invertebrados, las ostras y los parásitos. Acá entonces muestran, en resumen, las 3 tipos de curvas, donde en azul muestra que es para representativa pues para los humanos, la 2 para las aves y la 3 para los árboles. Muchos árboles entonces mueren en esta etapa de germinación y pocos llegan hasta la edad adulta. La natalidad entonces tiene que ver con los nacimientos y aquí ven las diferentes formas de nacimientos, ¿cierto? El nacimiento, ¿cierto? Por normal como los humanos, el otro es el tema de la eclosión, o sea, cuando salen de los huevos, tortugas, aves, otros reptiles. El tema de la germinación, como es el caso de las plantas, o sea, hay una semilla, empieza a crecer la planta, y el tema de la fisión, que es fisión binaria, que es donde esa bacteria es una, y finalizando de ella se convierte en dos. O sea, esa primera bacteria se partió a la mitad, duplicó su material genético y ya al final eran dos bacterias. Las tasas de natalidad tienen que ver entonces con el número de nacimientos, con AT, que es el intervalo en el tiempo, N0, que es el número de individuos que hay al inicio,
y NF, que es el número de individuos finales. Entonces, N mayúscula y el intervalo de tiempo del número de nacimientos, entonces es N final menos N inicial. Ya ahora sí, entonces las tasas de crecimiento. Entonces recuerden que primero vimos la tasa de muerte, luego la tasa de nacimiento y ya las tasas de crecimiento que tienen que ver con los nacimientos, con las muertes y además de eso con la emigración e inmigración, donde R es igual al número de nacimientos menos muertes. Entonces, cuando R crece, quiere decir cuando hay mayor nacimientos que muertes. Cuando R, el valor de R es 0, entonces quiere decir que la población de nacimientos es igual a la de muertes. Y cuando R da un valor menor, quiere decir que es mayor la cantidad de muertes que de nacimientos. Acá entonces está esa imagen donde muestra el crecimiento de una población, o sea, el valor R. Entonces muestra que cuando está en ese periodo 2, quiere decir que la tasa de natalidad es mayor. Cuando está en el periodo 3, quiere decir que los nacimientos son iguales a las muertes y en el periodo 4 quiere decir que hay mayor tasa de mortalidad que de nacimiento. Y ahí están los ejemplos. Entonces, cuando R, y poniendo el ejemplo, hay 10 nacimientos menos 10 nacimientos es igual a 0, o sea que es en el periodo de tiempo 3. Cuando en el periodo 2 la tasa de nacimiento es mayor que la de muerte, en ese caso el ejemplo sería 20 menos 10 y da un valor de 10, o sea que la tasa, esa R es positiva, quiere decir que se encuentra en el periodo 2. Y cuando se trabaja del periodo 4, donde hay un ejemplo donde solo hay 10 nacimientos menos 10 menos 20 muertes, el valor es negativo de menos 10, entonces quiere decir que ahí la tasa de mortalidad es mayor que la de natalidad. Acá entonces ya en esta tasa de crecimiento poblacional ya se tiene en cuenta lo de las emigraciones y las inmigraciones. Recuerden que inmigración es afluencia o llegada de nuevos individuos a la población. Entonces, los inmigrantes venezolanos, mucha población venezolana que ingresó al territorio colombiano. Emigración, cuando por ejemplo entonces muchos colombianos se van de acá, por ejemplo, para Estados Unidos. Entonces salieron individuos de la población, o sea, quedaba menos población, ¿cierto? Entonces R es igual. Es muy importante que le coloquen cuidado a esta fórmula porque hay un ejercicio, una tabla donde se va a trabajar con esta fórmula, donde ustedes deben calcular los nacimientos, las muertes, o sea, el R para indicar cuál es entonces la que corresponde, el valor que corresponde. Entonces R es igual a B más I, B es los nacimientos y las inmigraciones, o sea que los nacimientos y las inmigraciones son los que le van a aportar pues al aumento de la población, menos D menos E. D es las muertes, más E que son los inmigrantes, o sea que ahí hay salida de la población. El tamaño de la población está influenciado entonces ¿por qué? Por el número de individuos que entran a formar parte del grupo por nacimientos o inmigraciones, por el número de los que dejan por muerte o migración. La población exige diferentes tipos de crecimiento. A mayor entrada, menor salidas o pérdidas, mayor es la población. O sea que la población crece si hay mayor nacimientos, mayor inmigraciones y menor cantidad de muertes o emigraciones.
Bueno, en el mundo real, las poblaciones se van a ver afectadas por las condiciones ambientales, por los recursos, si hay en abundancia o si son recursos ilimitados. A mayor densidad hay mayor competencia también por los recursos disponibles. Vuelvo y les digo, si en una población hay demasiados individuos, entonces van a empezar a competir por el alimento, por el aparearse, por, ¿cierto? O van a quedar relegados a aquellos individuos que sean más indefensos, como los individuos de menor edad o de mayor edad. Con los recursos mermados y la distribución desigual, hay mayor mortalidad y menor fecundidad. Acá entonces vamos a empezar a hablar de la capacidad de carga. En uno de los encuentros yo les estuve hablando de eso, les decía que había un ejemplo que era el de la isla de Privolov, donde entonces, donde la gente, las personas que hicieron este estudio, no tuvieron en cuenta como tal las condiciones que debía tener cierto ecosistema para poder recibir a una población de alces o renos. Entonces, es una isla que está, Pribilov es una isla que está en Alaska y le hicieron reintroducción de esta especie de renos con el objetivo pues de que el tamaño poblacional de esta población aumentara y no hubieran individuos en peligro de extinción. ¿Qué pasó con estos individuos? Que al inicio de esta población era muy alta, encontraron buena cantidad de alimentos, pero ¿qué pasó? Empezó a disminuir la cantidad de alimentos que había en ese ecosistema y empezó con el tiempo a disminuir la población. Bueno, ¿por qué pasó esto? Porque no tuvieron en cuenta que estos individuos tenían que tener depredadores en ese lugar, ¿cierto? Si no hay depredadores que controlen esta población, entonces ellos se van a comer el alimento que hay en esta isla y con el tiempo van a empezar a disminuir. Si hubieran depredadores naturales de estos individuos, entonces empezaría a regularse la población y se sostendrían con el alimento que hay ahí. Entonces la capacidad de carga es la capacidad que tiene ese ecosistema para soportar los individuos de una población, ¿cierto? Va a llegar un momento donde entonces ese ecosistema no tiene toda la cantidad de alimento para que estos individuos sobrevivan y con el tiempo ellos van a morir. Entonces, al inicio, mire que muestra que esa tasa o esa cantidad de individuos fue aumentando hasta que llegó un momento que la capacidad de carga se desbordó y empezó a disminuir. Entonces, según Smith, que la capacidad de carga es el tamaño poblacional máximo que puede mantenerse en un ambiente dado. Constituye una función del suministro de los recursos, por ejemplo, el alimento, el agua, el espacio. ¿Cuáles serían los factores limitantes? Entonces, el tamaño de la población va a disminuir debido a los factores abióticos. Abióticos son aquellos factores que no son ni el alimento, ¿cierto? Sino, por ejemplo, el tema del espacio, el tema del espacio, el alimento, la luz. Y los factores bióticos están relacionados con eh, con los individuos. Entonces, temas de competencia, que hay dos tipos de competencia, una que es intraespecífica, es individuos de entre la misma especie, y interespecífica cuando son individuos de diferentes especies. Entonces, si por ejemplo un tigre compite con otro tigre,
sería una competencia intraespecífica, porque son individuos de la misma especie. Si son, por ejemplo, la competencia entre un león y una hiena, son individuos de diferentes especies, será interespecífica. Hay dos curvas de crecimiento. Una es la curva de crecimiento exponencial, donde el tamaño de esa población crece rápidamente y la curva es similar como a una J, como la observan ahí, que es el caso, por ejemplo, de las bacterias. Entonces, la población se incrementa siempre en la misma proporción, el potencial biótico máximo, o sea, la capacidad de reproducción es constante, no hay factores limitantes, o sea que ellos supuestamente, es un supuesto, tienen todo asegurado todo ese tema del agua, de los alimentos, del clima y de ausencia de poblaciones con efectos negativos. ¿Y cómo se calcula? Entonces, NT, o sea, el tamaño poblacional, tiene que ver con N0, o sea, la población al inicio, y lambda es la tasa de crecimiento anual. Entonces, ahí les coloco que cuál es el tipo de reproducción o los individuos que presentan este tipo de curva, las bacterias. Acá inclusive hay dos ejemplos entre lo de las bacterias, recuerden que sufren reproducción binaria, donde se parte la bacteria y así, al inicio hay 2, después 4, después 6, después 8 y así van a aumentar. Y en el caso de las águilas, entonces al inicio hay 2, luego 4, después hasta que aumentaron a 1717.314. Mire que la curva es parecida a una J. Entonces, en uno de los ejes, en el eje Y, están colocando el número de individuos y en la parte de abajo es el tiempo, que en el caso de las bacterias lo están midiendo en minutos, desde a los 60 minutos hasta los 240 minutos. En el caso entonces de la población de águilas, entonces se está midiendo esto hasta los 30 años, del 0 hasta los 30 años. Esta imagen es muy importante que la observen, que se den cuenta y que inclusive esta sale dentro del examen. ¿Y qué nos está mostrando? El tipo de crecimiento que presentaban las poblaciones humanas antes de la revolución industrial. Entonces, al inicio, la población humana se mantuvo constante, tenían alto cantidad de depredadores que regulaban la población, más todos los fenómenos a los que se veían pues expuestos, todo el tema de la supervivencia pues por el tema del alimento o de dónde tener, dónde dormir, vivir, o que estaban expuestos a miles de enfermedades y que en ese tiempo no había todo lo de medicamentos pues para ellos tratar de asegurar su supervivencia. Pero ¿qué pasó? Que hubo un crecimiento exponencial, o sea, que presentó una curva de supervivencia como la J, cuando se dio todo el tema de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque ahí mejoraron todo el tema de esas adquisiciones económicas, hubo la aparición entonces de todo el tema de medicamentos que les ayudaba pues a sobrevivir y aumentó la población. Y esto apareció cuando en el 1800 después de Cristo. Antes inclusive hubo pandemias parecidas como al coronavirus, pero en este caso fue la peste negra, donde el tamaño poblacional inclusive disminuyó más. Luego siguen las curvas de crecimiento logarítmico, que dentro de este tipo de crecimiento es el que se encuentran los humanos o aquellos individuos que presentan un tipo de estrategia K. O sea, vuelvo y les digo, los de estrategia K son individuos
que presentan pocos descendientes, que son individuos que viven durante mucho tiempo, o sea que los ciclos de vida son largos y y en este caso, entonces, el potencial biológico se puede definir entonces como la máxima capacidad de reproducción que tiene una población en condiciones óptimas, ¿cierto? Porque aquí están hablando que el potencial biótico se opone a una serie de factores que en conjunto constituyen la resistencia ambiental K. Entonces, lo que están indicando es que el potencial biótico es la capacidad máxima de reproducción que tiene esa población en condiciones óptimas. Y que hay unos factores que se van a poner a esa capacidad de reproducción. Al inicio el crecimiento de la población es exponencial y luego por algún recurso, o sea, cuando ya ese sobrepasan el potencial, esa capacidad de carga, o sea, que ese ecosistema ya no tiene más alimentos, no tiene todos los recursos que aseguren la supervivencia, entonces empieza a disminuir el tamaño poblacional. Los factores bióticos y abióticos impiden que el potencial biótico alcance su máxima expresión y hacen que la población en condiciones naturales alcance su capacidad máxima de incremento. Entonces, es lo mismo. Siempre cuando se alcanza esa capacidad de carga K, que ya el ambiente no tiene todos los factores necesarios, entonces el tamaño poblacional va a empezar a disminuir. Entonces, por eso se llaman curvas en S. Acá está esta curva. Entonces, donde K es esa línea donde alcanzaron la máxima capacidad que tiene el ambiente para seguir entregándoles ese alimento o esas capacidades para que ellos vivan. Entonces, donde cae la capacidad de carga, N es el tamaño poblacional y R la tasa de crecimiento. En ninguno de los ejercicios los voy a poner a calcular pues, los valores de una curva de crecimiento, no, para que no tengan problemas. Lo importante es que sí reconozcan cuándo es en una imagen las curvas de crecimiento las cosas de logarítmico y cuando es exponencial. Entonces, en la imagen que hay a la izquierda, la J es una curva en crecimiento exponencial que generalmente para bacterias o como en ese caso esas águilas que observamos y en el caso de la otra imagen que es la curva S, es aquella población que se vea sometida a esa K, que es esa capacidad de carga del ambiente y que va a hacer que ese tamaño de la población con el tiempo disminuya. Acá entonces está la diferencia entre los tipos de individuos que presentan una estrategia R, que vuelvo y les digo, son aquellos individuos que tienen que se reproducen pues altamente, ¿cierto? Que su número es muy masivo en individuos, que pocos logran sobrevivir con el tiempo. Y a estas especies que tienen este tipo de estrategia R se les conoce como pródigas o oportunistas. Entonces están las bacterias, las plantas como el diente león, o sea que se reproducen y se reproducen, y las diatomeas como las algas, ¿cierto? Y estrategia R, que son malogeos, que sus tasas de reproducción no son tan altas y que son especies que duran por mucho tiempo.
Entonces se les conoce como prudentes o equilibradas, y dentro de esas están entre los elefantes, los humanos, las ballenas, los simios. Ninguna población, esto es importante, continúa creciendo indefinidamente. Incluso aquellas que muestran un crecimiento exponencial tienen que hacer frente a las limitaciones de su ambiente. O sea, dentro de dentro de la vida real como tal, todas con el tiempo, el material, pues los elementos que necesitan para su supervivencia se van a ver afectados y van a hacer que, que mueran, ¿cierto? Hay unos factores que regulan el tamaño de las poblaciones. Y esos factores pueden ser factores bióticos y abióticos, y pueden ser independientes del tamaño de la población, o sea, que ellos no varíen independiente del tamaño, si es grande o pequeña la población, y dependientes del tamaño poblacional. Aquellos factores que no dependen del tamaño poblacional son, por ejemplo, el tema de los nutrientes, porque ya vimos que esos nutrientes hacen todo ese ciclo donde se reciclan. Pero si nosotros los seres humanos seguimos influyendo en eso, obviamente va a llegar un momento que ya no se va a hacer el reciclaje de estos nutrientes y pueden luego disminuir. En el caso de los factores climáticos, o sea, el clima siempre va a ser el clima independiente del tamaño de la población, o sea, la temperatura siempre va a ser igual, la intensidad lumínica siempre va a ser igual, la radiación solar siempre va a ser igual, si hay 5 o 50.000 individuos, y la precipitación y los vientos siempre se van a presentar. El tema de las perturbaciones ambientales. Estos factores van a influenciar o van a estar, van a afectar a qué tipos de individuos de qué población. Por ejemplo, organismos que son pequeños, de ciclos de vida corto, y como en el caso de los insectos. Entonces, un insecto, si por ejemplo hay grandes vientos, va a ser afectado por el tema de los vientos. Si hay una precipitación muy fuerte, entonces ese individuo puede llegar a morir debido a esa alta precipitación. Y en el caso de los factores que sí dependen de la cantidad de población que haya, entonces van a estar el tema de las interacciones, la intraespecífica, que recuerden que es entre individuos de la misma especie. ¿Por qué? Porque entonces, si hay muchos individuos, por ejemplo, puede haber hacinamiento, y si hay hacinamiento, o sea, va a haber entonces disminución pues de tema sexual, y debido a que no hay tanta cópula, entonces van a disminuir entonces el tema de las crías. El tema de la interacción cuando es interespecífica, o sea, en individuos que son de diferentes especies, caso por ejemplo león, hiena. Entonces, el tema de la competencia, ¿cierto? Si hay mucha población, densidad poblacional, entonces va a haber más competencia por el tema de los alimentos. Va a haber en algunos casos puede aumentar el tema de la depredación o el tema del parasitismo, que el parasitismo es, por ejemplo, el caso de las pulgas y garrapatas. Entonces, si hay alta densidad de garrapatas, más individuos van a ser parasitados. Y causan entonces fluctuaciones en las poblaciones. Este tipo de factores van a regular organismos con ciclos de vida más largos. Entonces, este es el caso de individuos con estrategia K, entonces aves, mamíferos, árboles,
inclusive hasta nosotros los humanos. Bueno, este es el final de la presentación. Y feliz tarde.